Bienvenidas, amigas, a nuestro estudio de la Pascua. Y aquí estamos en el cuarto día. ¿Se recuerdan? Vamos a hacer un repaso. ¿Se recuerdan que durante el primer día entramos en el jardín de Edén, donde leímos sobre el primer pecado y el primer sacrificio? El hombre y la mujer habían desobedecido. Supieron que habían rechazado a la palabra de Dios. Tenían vergüenza por su pecado y Dios en su misericordia los cubrió con pieles de animales. Y durante el día número 2 del estudio entendimos de dónde viene la palabra Pascua. Es el hebreo por la palabra salto o la palabra pasó. Se recuerdan que en Egipto, cuando Dios mandó la plaga del ángel de la muerte, también Él les dio un rescate para los hebreos, la sangre de un cordero. Y cuando el ángel de la muerte vino, Dios hizo que saltara por encima. Y el tercer día leímos las instrucciones que Dios les dio a su pueblo hebreo. Instrucciones en cómo celebrar la Pascua. Y durante esta lección vamos a averiguar cómo Jesús cumplió con el requisito para el sacrificio que Dios mandó esa Pascua primera. Primeramente vamos a revisar la historia. Se recuerdan que en Egipto los israelitas esclavos le había pedido a Dios que los sacara de la esclavitud. Entonces Dios hizo un plan muy extraordinario. Y nosotros estudiamos esto la semana pasada, pero un repaso. Dios dijo que necesitaban seleccionar un cabrito o una oveja. Uno macho, perfecto y sin defecto. Que debían de sacrificar la oveja y poner la sangre sobre las puertas. La sangre salvó a los que obedecieron y creyeron en los beneficios de Dios. Y después, Dios mandó que asaran la oveja y la comieran en una cena con pan sin levadura. Y Dios les mandó que asaran la oveja y que comieran la cena con comida que significaba el rescate. Y Él mandó una comida muy importante, una comida que iban a recordar por miles de años, que necesitaban asar la oveja y comer la cena con pan sin levadura, porque la levadura significaba el pecado. Esa era la historia. Después de que salieron de esclavitud, se recuerdan que los israelitas vivieron en el desierto buscando la tierra prometida. Y entonces en el desierto y también en Israel, cuando por fin llegaron, continuaron celebrando, porque Dios les había dicho que este día es un día para recordar los beneficios de Dios y para celebrar que ya ahora no estaban viviendo en esclavitud. Otra vez seleccionaron un cabrito o una oveja. Era macho, perfecto, sin defecto. Dios les dijo que necesitaban seleccionar esta oveja y por 4 días necesitaban cuidar el animal y observarlo para ver si todavía era perfecto. Él también dio instrucciones en cómo celebrar. Él dijo celebrar cada año el 10º día del primer mes con una cena con comida especial que significa la salida de Egipto. Especialmente comen el pan sin levadura.
porque no hubo tiempo de poner la levadura en el pan antes de huir del faraón. La levadura significa el pecado que dejaron atrás cuando salieron de Egipto. Esto celebraba la libertad de los judíos de la esclavitud. Y entonces continuaremos ahora en cómo Jesús cumplió con el requisito del sacrificio que mandó Dios hace miles de años. Y para mí esto es el milagro de la Pascua. Vamos a entender que los cristianos siempre celebran la Semana Santa empezando con el Domingo de Ramos. El jueves de la Semana Santa se celebra la Última Cena y el viernes es el día que observamos la crucifixión de Jesús. Jesús entró en Jerusalén y él vino a Jerusalén con todo el pueblo hebreo para celebrar la Pascua con sus discípulos. Este significa el día que seleccionaron una oveja para cuidarla y observarla. En la vida de Jesús, durante la primera Semana Santa, el primer día, Jesús limpió al templo. ¿Se recuerdan que en la historia dijeron que necesitaban cuidar la oveja por 4 días? Entonces, el primer día, Jesús limpió al templo, significando que el templo y el cuerpo debe de ser perfecto y sin defecto. Y el segundo día de esa semana, el martes, Jesús pasó por la gente sanando y enseñando, toda la gente observándolo. El tercer día, los maestros de la ley lo observaron y estaban hablando y planeando en cómo quitarlo, cómo sacarlo, hasta hablaron de matarlo. Y el cuarto día, el sumo sacerdote entregó a Jesús, después que Jesús con sus discípulos pasó la noche en el cuarto de la última cena. Y el día siguiente, el viernes, condenaron a Jesús a la cruz. Y ahora vamos a ver cómo Jesús cumplió con ese requisito. Ahora hemos visto que Pascua empezó en Egipto, pasó durante el tiempo que los hebreos estaban andando perdidos en el desierto, llegaron a la tierra prometida y ahora celebran en Jerusalén. Y Jesús está ahí celebrando la Pascua. Entonces él llegó a Jerusalén y celebró con sus discípulos. Jesús es el Hijo perfecto de Dios, sin defecto. Jesús fue sacrificado en la cruz. Jesús, la oveja, derramó su sangre en la cruz para la libertad de todos los que creen en él. Ahí vemos qué magnífico, qué extraordinario fue el plan de Dios, empezando en Egipto, terminando en Jerusalén, hasta llegando a nuestros corazones hoy día. Semana que viene pasaremos celebrando la Semana Santa. Y yo quiero terminar con estos versículos en 1 Pedro, el primer capítulo, donde Pedro nos deja con unas palabras muy profundas que nos deja entender todo de la Pascua. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o en plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y este fue el último sacrificio. El martes escribiré sobre las diferencias
entre los paganos y los cristianos, porque los huevos y los conejos no tienen nada que ver con la Semana Santa. Y el jueves de la Semana Santa, el jueves de la Última Cena, hablaremos sobre las últimas palabras de Jesús. Y ahora les mando felicidad y esperanza durante este tiempo que celebra la Pascua. Que Dios te bendiga. Adiós, amigas.